El tema, como ven, ahí es cohesión textual 1, ¿ya? Eso vamos a trabajar, cohesión textual 1. También, Miguel, ¿cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que me están saludando, también a los que están escuchando. En un momento empezamos, ¿ya? En unos minutos. Un par de minutos más. Cohesión textual 1, ¿ya? Eso nos toca hoy día. Bueno, la primera semana, acuérdense que vimos introducción a la comprensión lectora, los factores, sobre todo, factores físicos, psicológicos, cognitivos, sociales, ¿no? Y en la segunda semana vimos coherencia, ¿no? Coherencia textual y jerarquía. Bueno, también para Heidi, también buenos días, Heidi. Vimos coherencia y jerarquía textual, ¿no? En la semana 2. Y en la semana 3 vemos cohesión textual 1, ¿ya? Eso quiere decir que va a haber otra parte que es cohesión textual 2, ¿ya? Hola, Ruth. Ruth también. ¿Cómo estás, Ruth? Habíamos dicho que la coherencia es una propiedad que tiene el texto, ¿verdad? La otra propiedad importante es la cohesión, ¿ya? La cohesión textual. Qué bueno, Ruth. Todo bien. Entonces, todo bien. Todo bien, chicos. Me alegra mucho que estén bien. Recién he empezado, ¿no? La clase un par de horitas. Estaban llevando ahorita psicología. Bastante interesante, ¿ah? Eso que el profe le explicaba de experimental, correlacional, eso van a llevar en la universidad cuando hagan investigación para que se gradúen como profesionales y tengan su grado de bachiller en la universidad. Van a hacer eso, ¿no? Hay investigaciones correlacionales, hay otras que son experimentales, ¿no? Hay otros que son descriptivos, investigaciones descriptivas, ¿no? También hay no experimentales, ¿no? Que serían un poco más a otras que son las cualitativas, ¿no? Bueno, está bien interesante, ¿ah? Ojalá que hayan prestado mucha atención y les va a servir no solamente ahora, sino posteriormente. Hola, Camila. ¿Cómo estás, Camila? Ya han vuelto también de receso, Camila. Bueno, ya podemos empezar. A ver, tenemos una propiedad del texto que se llama la coherencia, ¿verdad? La coherencia permitía que el texto, ¿se acuerdan? Se entienda, se comprenda, tenga sentido, ¿verdad? Y esto porque todo gira en torno a un tema central, ¿se acuerdan? Ayer, perdón, la semana pasada vimos el tema central, idea secundaria, ¿verdad? Entonces, como trabaja un solo tema, se puede ver el texto como una unidad y se puede ver como algo coherente, ¿no? Algo que se entiende, que se comprenda, que tiene sentido. La cohesión textual es otra propiedad, ¿ya? También importante dentro del texto. Sumamente importante, chicos, ¿ya? Antes vemos los objetivos. Primero, definir la cohesión textual como propiedad del texto. La otra, no te olvides, que es la coherencia textual. Una es la coherencia textual y otra es la cohesión textual, ¿no? Estudiar los diferentes tipos, estos mecanismos de cohesión, ¿ya? Esto de acá es importantísimo, mecanismo de cohesión en el texto. Y aplica la cohesión textual en el análisis de texto tipo examen de admisión. Estos dos primeros puntos, muy importantes, ¿ya? A ver, ¿qué es para ustedes cohesión? ¿Qué significa para ustedes cohesión? De manera muy sencilla, nada más, ¿no? No pedimos conceptos. Sharibia dice, sentido, profesor. También tiene que ver con el sentido, porque tanto la coherencia
La coherencia le da sentido, se entiende, se comprende. La cohesión también complementa eso. También le da de alguna manera sentido al texto también. Es verdad, sí es verdad. ¿Ya? Pero la que le da más sentido en realidad, en sí, es la coherencia, ¿no? La coherencia. Muy bien, a ver, ahí Nayeli dice, unión de algo, relación. Sí, cohesión tiene que ver con unión, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Va a haber una cohesión deportiva, por ejemplo. Eso quiere decir que en torno al deporte se puede uno unir, ¿no? Con los demás. Claro, también tiene la idea de relación, como dice Nayeli, o como dice Carlos, una idea que se relaciona el tema del texto. Claro, relaciona, digamos, más que el tema, Carlos, relaciona cada idea en el texto. Cada idea en el texto es relacionado, ¿no? Es cohesionado, es unido a través de este mecanismo, ¿no? Que se llama, que es una propiedad de la cohesión textual, pero tiene mecanismos de cohesión. Son varios que permite la unión. Entonces, ahora vamos a ver justamente cuáles son esos mecanismos que te permite a ti, cuando escribes o cuando ya el texto está escrito, puedas relacionar una idea con otra, ¿no? A eso se le llama mecanismo de cohesión. Pero está bien, ¿no? Permite unión, relación, ¿no? Eh, el nexo entre una idea y otra, ¿no? Cohesión, ven, dice cohesum, ¿no? Alude a cosas materiales y materiales que se encuentran unidas o enlazadas entre sí, ¿ven? Entonces la cohesión es eso, ¿no? Tiene que ver con unión, digamos cohesión. Ahora, en la cohesión textual, como le decía, es otra propiedad que tiene el texto, aparte de la coherencia, que le da sentido, se entiende, se comprende. Este permite que cada idea del texto se relacione con la otra, ¿ok? Con la otra idea. Como ven acá el texto, pues permite que este párrafo se una con el otro párrafo y el otro con el otro párrafo, ¿no? Y a su vez en el párrafo, una idea se una con la otra idea y así sucesivamente, ¿no? Esa unión que se da entre cada idea, párrafos en el texto, es una propiedad que tiene todo texto que se llama la cohesión textual. Todo texto, ¿ya? Si tú lo desordenas, pierde coherencia, también pierde cohesión, ¿no? Entonces, esto se logra a través de mecanismos de cohesión, ¿ya? Ahí está. Ciertos mecanismos permiten unir, ¿ven? Ahora vamos a ver cuáles son esos mecanismos que permiten unir a los párrafos, a las ideas, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se le llama? Se llama mecanismos de cohesión. Y la propiedad se llama cohesión textual, ¿no? Y la otra propiedad se llama coherencia textual. Entonces, miren, acá dice, ¿no? Para que, para que las oraciones en el texto sean comprensibles, se entiendan, están unidas, encadenadas, mediante mecanismos léxicos y gramaticales. Hoy día, chicos, vamos a ver los mecanismos de cohesión que son léxicos, ¿ya? Y la siguiente semana vemos los mecanismos de cohesión, pero que son gramaticales, ¿ya? Hoy día los léxicos. Aunque todo, como dice el léxico, son en realidad palabras, ¿no? Entonces vamos a ver estos mecanismos de cohesión, pero léxicos que ocurren en el texto, ¿no? Que se utilizan en el texto, tanto para escribir, cuando tú escribes, pero también cuando lees, ¿no? Cuando quieres comprender un texto, ya hay de por medio varios mecanismos de cohesión, en este caso, por ahora todavía léxicos. La siguiente semana vemos gramaticales. O en todo caso, le anticipo, los gramaticales tienen que ver con los conectores lógicos, ¿ya? Entonces, hoy día no veremos los conectores lógicos, sino la siguiente semana. ¿Ya? Conectores lógicos la siguiente semana, perdón, vamos a abordar. Hoy día solamente mecanismos léxicos, ¿ya? Mecanismos de cohesión léxica. Ahora, esta propiedad dice, ¿no? Que presenta los enunciados que tiene un texto como cohesión textual, así es, ¿no? Y utiliza, pues, ciertos mecanismos de cohesión, ¿no? Léxicos, hoy día vamos a ver, y la siguiente semana gramaticales. Entonces, miren, una oración, otra oración, se unen, ¿no? Se unen gracias a esos mecanismos de cohesión.
Incluso lo que abunda más en realidad son los gramaticales, ¿no? No hay texto que no tenga conectores lógicos, ¿no? No hay textos que no tenga conectores lógicos. Siempre tienen, ¿no? Porque como ustedes saben, son nexos, ¿no? Son nexos gramaticales. Entonces tiene que tener, ¿ya? Acá, miren, dice, ¿no? Vamos a ver los mecanismos de cohesión. ¿Ven cómo acá se relaciona una idea con otra en el texto? Porque justamente son los mecanismos de cohesión, en este caso solamente léxicos, permite unir cada idea dentro del texto. ¿Ya? Eso es lo que vamos a aprender. No es tan difícil, es fácil, ¿ya? Ojo que tampoco no nos van a preguntar por eso en un examen, sino que cuando ustedes lean puedan reconocer también esos mecanismos de cohesión para que puedan interpretar mejor el texto, ¿ya? Para que lo puedan entender mejor. A ver, primero, la reiteración. A ver, ¿cómo entienden ustedes la reiteración? Acá está, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo entienden como una reiteración? Como una redundancia, más o menos, Carlos. Claro. Claro, diría que es como una redundancia, eso es cierto, ¿ya? Andaluz dice y se repite lo que se repite. Así es, se repite, ¿no? Y, a ver, Saribia también. Pero ¿por qué creen que el autor, por ejemplo, acá, ¿no? Tienes la palabra hombre y lo que vas a hacer es repetir nada más, ¿no? O sea, si dices, ¿no? Tú dices, había un hombre sospechoso en la puerta y vuelves a repetir, ¿no? Repites, reiteras. O sea, la otra vez escribes el hombre, ¿no? Pero, ¿por qué creen ustedes que el autor, porque es un tanto también redundante, ¿no? Es redundante, pero ¿por qué creen que, muy bien, Michelle dice, para recalcarlo, ¿no? Claro, claro, más que una repetición, una reiteración, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, ¿no? Es justamente para darle, dice Carlos, énfasis, ¿no? Para darle énfasis y también acuérdense, ese rastro que deja el autor para que tú puedas encontrar también el tema central, ¿no? El tema central. Entonces, como se repite o reitera, para ser más exacto, entonces, pero puede ser repetir también, ¿no? Entonces, como se repite o reitera en el texto, ya, entonces si dice un hombre, un hombre, un hombre, el texto entonces habla sobre un hombre, ¿ven? Entonces también es como una pista que deja el autor para que tú puedas saber de qué están hablando. Entonces, ahora, su abuso de repente sí puede generar que, digamos, sea una redundancia, ¿no? Pero hay otros mecanismos que pueden alternar con esta para que no sea tan redundante, ¿ya? Dice, para saber las acciones del hombre que le está haciendo al protagonista. Claro, en este caso, ¿no? Pero hay otro mecanismo que tú te permite ya no repetir o reiterar en este caso la misma palabra, ¿ya? Como ves, léxico, porque son palabras. En cambio, cuando es gramatical ya nos referimos a los conectores lógicos. ¿Ya? Entonces, así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. Ahora, miren, en este caso, la sustitución léxica, dice, ¿no? Se cambia el concepto por otro equivalente. Ya, claro. Acá ya no repetimos, ¿verdad? No es como la reiteración, donde tú repites, había un hombre, dice el hombre, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, acá lo que haces tú es, ¿qué sustituir, pues? A ver, yo te pregunto, ¿qué sustituir? A ver, chicos, a ver, Charibia dice reemplazar, correcto. Yo voy a reemplazar. Ya no repito, ¿no? Ya no reitero la misma palabra, sino la palabra es reemplazada por otra palabra, ¿no? Pero no es cualquier palabra, sino es un, a ver, deduce, ¿no? Si no es por, muy bien, Janio. Claro, Carlos, Michelle, ¿no? Michelle también, Charibia. Buscas un sinónimo, claro, ¿no? No lo sustituyes, no lo reemplazas por cualquier palabra. Si no lo cambias, ¿no? Lo sustituyes, lo reemplazas por un sinónimo. Así es, ¿no? Entonces buscas un sinónimo de hombre y lo escribes acá. Claro, sigue hablando o sea, sigue hablando del hombre, pero
tiene que utilizar un sinónimo, ¿no? Para que te refieras a lo mismo. No le voy a poner, digamos, el árbol, ¿no? Porque si le pongo el árbol ya no se refiere a un hombre. Entonces tiene que referir a un sinónimo. Entonces, por ejemplo, acá le han puesto, ¿no? Miren, sujeto y le han puesto individuo, ¿no? Correcto, ¿ya? Esto es incluso mejor, ¿no? Porque ya yo no estoy repitiendo una palabra como la reiteración, sino estoy reemplazando. Entonces, la redundancia ya no se da, ¿no? Ya no es redundante como decir el hombre, el hombre, el hombre, ¿no? Sino busco sinónimo de la palabra, ¿no? Entonces, este también es otro mecanismo de cohesión. Esa primera oración se une con la segunda justamente por la sustitución léxica y la segunda con la tercera por la sustitución léxica. Y en el caso de la reiteración, se une el primero con el segundo gracias a ese mecanismo, ¿ya? Ah, este tipo también, en donde acá este tipo lleva una gorra, pero ahí cuando dices este tipo, Juan, ya sería otro mecanismo de cohesión, no sería una sustitución, porque aunque dices tipo, ¿no? Tipo, pero yo no creo que, es que debe cambiarse por una palabra, ¿no? El señor, ya, muy bien, el señor puede ser, el señor lleva una gorra. Sí, ahí sí podría ajustarse, Michelle, ¿no? Claro, lo que pasa, eh, tendría que ser el sinónimo, ¿no? Lo más cercano, ¿no? El joven, ahí podría cambiar un poquito con el joven, el señor podría ser, ¿no? Pero estos son sinónimos, ¿ah? Son sinónimos. Entonces hay que cuidar eso, de que no se altere, porque lo que buscamos simplemente es el reemplazo, ¿no? El reemplazo de una palabra por otro que son sus sinónimos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es mejor que la reiteración porque ya no repetimos lo mismo, no repetimos lo mismo, ¿ya? A ver, miren, y la anáfora, miren, acá la anáfora es un elemento gramatical de valor contextual que reemplaza el concepto mencionado antes. Lo que ocurre acá, miren, dice, ayer hablé con mi enamorada, está molesta, pero no me dio la razón. Cuando dice está molesta, obviamente entendemos que nos referimos pues, o a la persona que acá está hablando se refiere a la enamorada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la anáfora consiste en que tú utilices, por ejemplo, principalmente, chicos, principalmente pronombres, ¿ya? Pronombres, o sea, ahí tienes que acordarte de los pronombres, ¿ya? Porque los pronombres reemplazan al sustantivo, ¿verdad? Entonces, debes acordarte de los pronombres y también puedes utilizar, no, miren, lo que estoy diciendo, Sharibia, debes reemplazar con un pronombre, principalmente adverbios, adverbios también, de lugar, de tiempo, ¿no? Adverbios, sobre todo ellos, ¿ya? Pronombres y adverbios. También puede ser otras palabras, es cierto. Entonces, normalmente son los pronombres o los adverbios, ¿ya? Pronombres o adverbios, pero puede ser también otra palabra. Lo que pasa es que los pronombres, los adverbios tienen esa capacidad, ¿no? De, digamos, hacer referencia a algo que se ha mencionado o se va a mencionar. Y ahí está la clave, miren. Si yo le pongo, se refiere a mi enamorada, ¿y verdad? Miren, pero no pongo mi enamorada, sino pongo el pronombre, ¿no? Ella, ¿no? Entonces, ella se refiere a mi enamorada. Entonces, cuando el pronombre, ojo, mira, principalmente, el pronombre o el adverbio se refiere a algo que se ha mencionado antes, porque yo dije, ayer hablé con mi enamorada. Ella, ¿ve? Entonces se refiere a algo que yo he dicho antes, ¿no? Que se refiere a lo que está antes, en este caso mi enamorada. Ella, o sea, mi enamorada, es un pronombre, está molesta, pero no me dio la razón. Cuando el pronombre, el adverbio principalmente, o cualquier otra palabra, hace referencia a algo que se ha mencionado antes, a eso le llaman anáfora.
y es un mecanismo de cohesión. Claro, ella se refiere, Juan, se refiere a algo mencionado antes. En este caso, ella se refiere a mi enamorada. Tiene que ser algo que se ha mencionado antes, ¿ya? No, es que si tú le pones Michelle, aunque está molesta, el aunque no refiere a mi enamorada. La palabra tiene que referirse a algo que se ha mencionado antes. ¿Y quiénes pueden hacer eso? Principalmente lo pueden hacer los pronombres y los adverbios, pero podría ser otra palabra también, ¿ya? Pero principalmente son ellos. Entonces, cuando yo digo aunque, no se refiere a mi enamorada. Si yo le pongo acá aunque, ayer hablé con mi enamorada, aunque está molesta, aunque no se refiere a mi enamorada, de ninguna manera. Pero si yo digo ella, yo sí entiendo que se refiere a mi enamorada. Ella es mi enamorada. O sea, mi enamorada, yo lo puedo cambiar por este pronombre, ella. Pero como ella se refiere a algo que se ha mencionado antes, es una anáfora, porque podría referir a algo que se ha mencionado después. Cuando ocurre eso, ya no se llama anáfora, sino se llama más bien catáfora, como acá, miren. Miren, es a la inversa, ¿no? ¿Qué le pondrían acá? A ver. Normalmente, pronombres o adverbio podría ser también otra palabra, pero que refiera a lo que se ha dicho, que haga referencia a lo que se va a decir después, a lo que se va a decir después, ¿no? Nosotros pudimos entrar en el auto, correcto, puede ser nosotros. No hay ningún problema si alguien dice nosotros pudimos entrar en el auto, pero solamente nosotros, puede ser también otra palabra o no. Está bien nosotros, ¿ah? Nosotros no está mal, como dicen algunos, ¿no? Claro, también puede ser nosotros utilizando pues un pronombre, ¿no? Todo puede ser también, ¿ya? Nosotros pudimos entrar en el auto o todo, ¿no? Ahora, si acá, miren, si acá ella se refería a mi enamorada y estaba antes, mi enamorada, por eso hay una anáfora, ¿no? En este caso, nosotros o todos, ¿a quién se refiere? Nosotros o todos, ¿a quién se refieren? Ah, si yo pongo, a ver, juntos pudimos entrar en el auto, dice Juan, ¿no? O bueno, Ruth, juntos pudimos entrar juntos. Podría ser, ¿no? Pero lo que pasa, Ruth, ahí, mira, por eso le pregunto, ¿no? Cuando nosotros escribimos acá todos o nosotros, ¿a quién se refiere? No, ella se refería a mi enamorada, ¿verdad? A mi enamorada, pero todos, nosotros, ya muy bien, Cristian, ¿a quién se refiere todo? A ver, piensen a quién se refiere. Muy bien, Miguel. Todos se refiere a quién? A Jaime, Carla, Daniel, Mariel, Jonás, sus primas y yo, ¿verdad? ¿Sí o no? Correcto. Y en el caso anterior, miren, acá más bien ella se refería a mi enamorada, ¿verdad? Entonces hacía referencia a algo que se había mencionado antes. Como es antes, a lo que se refiere, por eso se llama anáfora. Pero en el caso de la catáfora, menciona se refiere o va a mencionar lo que viene posteriormente. En este caso, Jaime, Carla, todos los que están acá, ¿no? Entonces, todo se refiere a lo que va a venir después. En este caso, estas personas. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, no refiere a algo que se ha mencionado antes, sino hace referencia a algo que se va a mencionar después. Por eso se le llama catáfora. Y es otro mecanismo de cohesión que utilizan cuando uno escribe. Cuando uno escribe, ese es otro mecanismo de cohesión que se utiliza, ¿no? O cuando vas a leer, si detectas eso, entonces sabes que esa palabra se refiere a algo que se ha mencionado después. Pueden ser, como le decía, normalmente pronombres, adverbios, y también podría ser otras palabras, pero principalmente son los pronombres y los adverbios, principalmente. ¿Ya? Muy bien, entonces
pueden detectar también la catáfora en los textos. Y esta de acá, miren, la elipsis, la elipsis es la supresión. A ver, ya nos dice otra forma de identificar la catáfora puede ser que se basa en algo general, decir, todo es algo general. Claro, más que se refiere, en ese caso se refiere a algo general, ¿no? Pero lo que tú tienes que tomar en cuenta acá para que identifiques que sea una catáfora es que la palabra haga referencia a algo que se va a mencionar después. Cuando tú dices, todos pudimos entrar en el auto, todos anuncia que va a haber, ¿no? Algunas personas que se refiere a eso. Entonces, cuando digo todos, ya yo anuncio que va a haber personas a que se va a referir eso. En cambio, cuando yo digo ella y se refirió a algo que está antes, entonces es una anáfora, ¿no? Entonces, lo que anuncia lo que va a decirse después, o cuando dices todos, todavía no has dicho quiénes son. Por eso anuncia lo que se va a decir después. Ese es digamos, el rasgo más importante en la anáfora, en la catáfora. ¿A quién se refiere? ¿A algo que se ha dicho antes o algo que se va a decir después? Si es antes, anáfora. Si es después, catáfora, ¿no? Muy bien, le decía acá con respecto a la elipsis es una supresión, ¿ya? Es una supresión. Ahora, esta supresión, ¿qué significa? Los chicos del quinto A también es caso. No, es que Yanio, lo que pasa, a ver, miren, les vuelvo a reiterar, ¿no? Miren, la anáfora, ¿no? La anáfora es una referencia, es un mecanismo de cohesión léxico, es una referencia, primero, ¿quiénes lo pueden hacer? Los pronombres y los adverbios, ¿está bien? Y también en algunos casos algunas otras palabras. Entonces, lo que tú debes identificar es que una palabra en el texto y principalmente el pronombre y el adverbio pueden ser que esté haciendo referencia a algo que se ha mencionado antes. Si está haciendo referencia a algo que se ha mencionado antes, sería una anáfora. Y en el caso de la catáfora, es al contrario nada más. Igual, ¿no? Si hay un pronombre, hay un adverbio o cualquier otra palabra que pueda hacer referencia a algo que se va a decir después, hace referencia a algo que se va a decir después, eso se llama catáfora, ¿correcto? Si tú dices, por ejemplo, si yo digo, a ver, compré los siguientes alimentos, 2 puntos, arroz, papa, camote, digamos, ¿no? ¿Qué es? ¿Una anáfora? Ahí hay una anáfora, hay una catáfora. Compré los siguientes alimentos, arroz, papa, camote. ¿Anáfora o catáfora? Primero debes identificar la palabra o palabras que está haciendo referencia a algo. Si dice a algo que se ha mencionado antes, anáfora. Si se refiere a lo que se menciona después, catáfora. Claro, es una catáfora, Yanni. Muy bien, Sebastián. Claro, ¿por qué? Cuando dice, compré los siguientes alimentos. Cuando tú escuchas eso, ya eso te anuncia que se va a referir a algo posteriormente, ¿no? Entonces, cuando dice 2 puntos, arroz, papa, camote, y entonces los siguientes alimentos se refiere a papa, camote, arroz, ¿ven? Entonces, anuncia lo que se va a decir después. Si hace referencia a algo que está después, es una catáfora, ¿no? En cambio, si tú dices, a ver, Juan se fue a una discoteca, allí la pasó muy bien. ¿Anáfora o catáfora? Juan se fue a una discoteca. Allí la pasó muy bien. ¿Es una anáfora o una catáfora? Tienes que identificar el pronombre, adverbio o cualquier otra palabra que pueda estar haciendo referencia a algo que está antes o algo que está después. ¿Sí o no? Muy bien, es una anáfora, ¿no? Una anáfora, claro.
Porque tú identificas que ese allí, que es un adverbio de lugar, se refiere a la discoteca, claro. Pero como se refiere a algo que está antes, porque primero se dijo discoteca y se refiere a algo que está antes, entonces es una anáfora. Cuando es a la inversa, cuando el pronombre, adverbio o la palabra ya se refiere a lo que va a decir, que se va a decir después, ya sería en ese caso como en este caso que vemos todos, sería una catáfora. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, eso habría que estar más atento en todo caso a los pronombres en el texto, a los pronombres y a los adverbios, ¿no? Principalmente, digamos, habría que estar más atento porque puede ser que ese pronombre, ese adverbio, puede estar haciendo referencia a algo que se ha dicho antes o después, ¿no? Aunque quizás otras palabras también podrían estar haciendo referencia a algo en el texto, ¿correcto? ¿Sí? Pero principalmente ellos. A ver, eran los chicos del quinto A, Pepito, Lucas. Claro, ahí sí sería, Yanio, los chicos del quinto A. La catáfora serían los chicos del quinto A, ¿no? Y los chicos del quinto A se referirían, en tu ejemplo, a Pepito, Lucas, etcétera, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, muy bien, correcto, correcto. Está bien el ejemplo, Yanio. Muy bien, miren chicos, entonces, lo único que yo le pediría es que estén atentos cuando están leyendo, por ahí hay un pronombre, un adverbio o quizás otra palabra que puede estar refiriéndose a algo antes, anáfora, o puede estar haciendo referencia a algo posterior, sería una catáfora. Ese es un mecanismo de cohesión léxico, ¿no? Que permite enlazar, justamente unir esas dos ideas, ¿no? Esas dos ideas. Permite enlazarlo ahí, ¿no? Unirlo. Pues se llama mecanismo de cohesión, porque la cohesión es la unión que se daría dentro del texto a través de sus ideas. Ahora, la elipsis le decía, miren, la elipsis en este caso es una supresión, o sea, suprimes palabras. Puedes suprimir una palabra. Claro, mira, por ejemplo, acá Miguel le pone, ¿no? Hace un mes ellos no se conocían. Si le ponemos ellos, ¿qué mecanismo léxico, qué mecanismo de cohesión léxico es? A ver, Miguel le ha puesto ellos acá. No, acá tendría que ser ellos, ¿no? Una sustitución. Dice, César y Dayana se casaron. Hace un mes ellos no se conocían, le ha puesto Miguel, ¿no? Ellos, al ponerle ellos, ¿qué mecanismo de cohesión es? No es una elipsis, ¿ah? Porque elipsis es supresión. Si fuese repetición, a ver, reiteración o repetición, ¿cómo sería por la repetición? Si fuese reiteración, yo le pondría otra vez César y Dayana, ¿no es cierto? Claro, si le pongo ellos, es una anáfora. Muy bien, Charibia. ¿Y por qué es una anáfora? Porque ellos, el pronombre, hace referencia a César y Dayana. Pero como se hace referencia a algo que se ha dicho antes, porque César y Dayana está antes, entonces es una anáfora. Si ellos hubiesen hecho referencia a algo que se va a mencionar después, hubiera sido una catáfora, que no es el caso, porque César y Dayana está antes. Si le pongo ellos, es un pronombre que se refiere a estas dos personas. Sería una anáfora en ese caso. Si copio igual, César y Dayana sería una reiteración. ¿Sí o no? ¿Ven? Vuelvo a repetir lo mismo. ¿Ven? Si le pongo ellos, es una anáfora, porque se refiere a César y Dayana. Por eso le dije, presten mucha atención, esto de la anáfora, catáfora, a los pronombres, a los adverbios. Pueden ser también otras palabras, ¿verdad? Como cuando yo le dije todo, compré estos alimentos o los siguientes alimentos, es varias palabras, ¿ven? Claro, en el caso de, muy bien Juan, en el caso de la elipsis, o él y ella, claro, Miguel, muy bien, ¿no? Hace un mes, él se refiere a César, ella a Dayana. También, igual serían dos anáforas, ¿no? Dos anáforas. Él para César y ella para Dayana, claro. O ellos, uno solo en ambos casos. Correcto. Siguen siendo anáforas, porque se refieren a algo que se mencionaba antes.
Ahora, la elipse consiste en que suprimas, o sea, ya no lo escribas. Ambos se puede utilizar, ambos no se conocían. También, ambos refiriéndose a César Arellano. Igual seguiría siendo una anáfora, ¿no? Una coma elíptica, si es necesario, Mérida, normal. Aunque la coma elíptica, ¿a quién sustituye la coma elíptica? A ver, acuérdense, me olvidaba. ¿A quién sustituye la coma elíptica? Porque tiene que ver con eso, ¿no? Al verbo. Ah, ya, al verbo. Al verbo, muy bien, ¿no? Entonces no sería, ¿no? No sería. Claro, no sería. Claro, entonces, pero está bien, ¿ah? Está bien lo que dice, ¿no? Porque ahí también hay varios tipos de coma, la coma, por ejemplo, la coma de nexo, cuando hay conectores lógicos, también en algunos casos van comas, ¿no? Ese es importante, por ejemplo, ¿no? Incluso para la siguiente clase, pero eso también es un poco más de lenguaje, la coma vocativa, ¿no? La coma hiperbática, creo que también hay, ¿no? En la alteración de la oración. Está bien, porque así se recuerdan también que si hubiera el reemplazo de un verbo, como dice su compañero, no me acuerdo mucho, también habría una sustitución por no estar, ¿no? Y pondríamos la coma. No, en este caso, lo que hacemos simplemente es eliminar. Ah, ya, pero si le pones aún no se conocían, todavía no se conocían, ese aún no se refiere a César y Dayana, si le pones aún, ¿no? Hace un mes aún todavía, que sería, creo que un adverbio de tiempo, ¿no? Adverbio de tiempo todavía no se conocían, aún no se conocían. Yo creo que ahí aún no se referiría necesariamente a César y Dayana, ¿no? Pero este pronombre sí. O por ejemplo dijeron ambos, ¿no? Ambos no se conocían. Ahí también estaría bien, ambos, porque se refiere a los dos, ¿ya? Los novios no se conocían. Claro, los novios no, también, los novios no se conocían, ¿no? Los novios se refiere a César y Dayana. Ahora, los chicos no se conocían. Podría ser también, ¿ya? O la pareja, mejor, ¿no? La pareja no se conocía, claro. Y la pareja se refiere a César y Dayana, claro, ¿ya? Los esposos, claro. Pero los esposos no podríamos decir, yo creo que los novios, porque para ese entonces todavía no se habían casado, ¿no? O incluso dicen no se conocían, incluso hasta ni siquiera novios, ¿no? ¿Sí o no? A ver, entendamos, dice, hace un mes no se conocían. O sea, ni siquiera tenían vínculo entre ellos, ¿no? Ya puede ser la pareja, pero aunque ahí podría condicionar la pareja que se refiere a ellos dos, ¿no? Pero en ese entonces no había vínculo entre ellos, ¿no? Ya, hay que buscar, en todo caso, la palabra que haga referencia con más exactitud a estas dos personas, ¿no? Que en este caso serían ellos, ¿no? Los solteros pueden ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Ya, claro. Pero como vuelvo a repetir, Rodrigo, hay que buscar la palabra que haga referencia con más exactitud a estas dos personas, ¿no? ¿Correcto? Los jóvenes no se conocían. Ahí podría ser mejor, creo, ¿no, Miguel? Los jóvenes no se conocían. Claro, yo creo que calzaría mejor ahí porque no son ni esposos ni novios, porque según el contexto, pues sería una contradicción, ¿no? Dice, no se conocían. Y hablando de jóvenes, bueno, sí estaría un poco mejor, ¿no? Los jóvenes no se conocían, o más preciso, ellos, ¿no? Lo que pasa es que, vuelvo a repetir que normalmente son pronombres y adverbios los que tienen esta capacidad de hacer referencia a algo o a alguien, ¿no? Pero también eventualmente pueden ser otras palabras, como acá están diciendo los jóvenes, ¿no?
Muy bien, pero la elipsis, miren, la elipsis, entonces atentos al pronombre, adverbio, cualquier otra palabra que pueda hacer referencia a lo que se ha mencionado antes, anáfora. Si se ha mencionado o se va a mencionar después, sería una catáfora, ¿ya? Ahora, si es que se suprime, es decir, se elimina, entonces eso sería una elipsis, ¿ya? O sea, ahí, no hay nada, ¿ok? Entonces, César y Dayana se casaron hoy, hace un mes no se conocían. No hay nada ahí, no hay nada. No hay ninguna palabra, ¿ok? Eso indica que es la elipsis, ¿ya? La elipsis, la suprimes. Ahora, ¿pero por qué la suprimo o la suprime el autor, profesor o yo mismo cuando escribo? Porque eso estaría sobreentendido, ¿ya? No, la elipsis suprime palabras, ¿no? Suprime palabras, ¿ya? Suprime palabras, ¿correcto? Yo creo que puede estar antes, puede estar después, pero está suprimiendo palabras. En este caso, está suprimiendo a César y Dayana, ¿ok? A César y Dayana está suprimiendo, ¿ya? Está suprimiendo. Hasta incluso yo diría que la supresión, o sea, estás hablando y suprime lo que ha dicho antes, ¿no? Pero podría ser también lo posterior. Yo creo que Juan Vicente pregunta, pero lo que pasa es como que cuando tú dices, ¿no? Yo digo lo primero, lo que está antes, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tú estás escribiendo y dices, ¿no? El- los árboles son grandes, ¿no? Punto. Y en vez de escribir los árboles, porque sería una reiteración y podría ser redundante, los árboles son grandes, ¿no? En vez de decir los árboles son frondosos, ¿no? Tienen muchas ramas, son frondosos, ¿no? Entonces, ¿no? En vez de escribir otra vez, digo simplemente, también son frondosos, ¿no? Yo sobreentiendo que se refiere a los árboles, ¿sí o no? Entonces, no lo escribo porque podría ser redundante, reiterativo, y porque ya el que lee, para él estaría sobreentendido. Entonces no lo tengo por qué escribir. ¿Ven? Y yo creo que normalmente suprime lo que se ha dicho antes, pero no elimino la posibilidad que pueda suprimir algo que se va a decir después, ¿ya? Pero no tiene que ver con lo anterior, lo posterior, como en el caso de las anáforas, de las catáforas. Lo que está haciendo es suprimir, eliminar palabra o palabras porque están sobreentendidos, ¿ya? En este caso de la elipsis, no refiere directamente a lo que está antes o está después, no, ¿ya? No. En el caso de la anáfora, la catáfora, sí, porque si está antes, refiere a lo que está antes, sería anáfora. Si se refiere a lo que está después, sería catáfora. En ese caso sí es importante que lo que estaría haciendo referencia a lo anterior o a lo posterior. Ahí sí, ¿ya? En la elipsis, el criterio es que se ha suprimido palabra o palabras. ¿Por qué? Porque están sobreentendidos y podrían ser reiterativos, podrían ser redundantes, ¿no? Entonces el autor lo que hace es ello, nosotros, utiliza este mecanismo. ¿Quién te permite unir esta idea con la anterior, con la siguiente? La elipsis. La elipsis conecta esta idea con la anterior. ¿Ven? Son mecanismos de cohesión, son lexicales, ¿ya? Son lexicales. Muy bien, miren. Ahorita con el texto uno sobre todo, vamos a entender en el texto cómo es, ¿no? Cómo son estos mecanismos, ¿ya? Entonces, miren, chicos, hoy día hemos visto los mecanismos de cohesión lexicales, acá lo ven, la repetición, la sustitución, la anáfora, la catáfora, también la elipsis, ¿verdad? La elipsis. Y la siguiente semana vamos a ver los conectores lógicos, que es un mecanismo de cohesión ya gramatical, ¿correcto? Gramatical. Hoy día hemos visto solamente los léxicos. La siguiente, los gramaticales. Esto también es importante, ¿no? Y vamos a ver estos tipos de conectores, ¿ya? De adición, bueno, la siguiente semana vemos de contraste, causalidad y esto, ¿ya? Que también le va a ayudar para poder escribir y poder entender mejor un texto. Muy bien, entonces ahí está el resumen, ¿no? La síntesis de lo que hemos hecho, excepto esto, ¿no? Que no nos corresponde hoy día todavía, ¿ya? Los conectores lógicos, sino la siguiente clase.
Muy bien, a ver, miren, vamos a ver, y este texto eh, es bonito porque hay varios mecanismos de cohesión. En algunos textos va a haber más que en otros, ¿ya? Eso es cierto también, pero lo que sí no puede faltar, lo que sí no puede faltar son los conectores lógicos, es lo que vamos a ver la la siguiente clase, ¿ya? A ver, miren, dice acá, ¿no? Dice, miren, vamos a leer este texto, ¿ya? Dice, a ver, Juan dice, las gramaticales son bastante para un escritor de novela, tiene que tenerla aprendida todas. Claro, los conectores, Juan, para para un escritor o para cualquier profesional, son importantes, ¿no? Estos mecanismos léxicos que hemos visto son importantes, ¿ya? Pero aún más importante creo que también los conectores, ¿no? No hay texto donde tú no puedas colocar conectores, escribir conectores, pero lo debes escribir con propiedad, ¿no? Porque no se coloca un es decir por colocar un es decir. No se coloca un porque porque se debe colocar. Siempre hay una razón, ¿no? Escribes un pero porque hay una razón para escribir el pero, ¿no? Si escribe un por eso, hay una razón por qué yo escribo por eso. Entonces, eso es importante, claro, para lo que escriben, para cualquier profesional, cuando escribe o cuando lee, ¿no? Para interpretar un texto tiene que reconocer ello. Y cuando escriben ustedes también, porque no solo en la universidad van a leer, van a escribir y van a escribir mucho en realidad. Entonces, yo utilizo, profesor, cuando estoy escribiendo ahí o en el colegio, ¿no? En la universidad, en el colegio, o una institución educativa, entonces voy a utilizar una elipsis, profesor. ¿Qué es una elipsis? Una supresión. Voy a suprimir porque está sobreentendido, ¿no? Voy a utilizar una anáfora, ya un pronombre, un adverbio principalmente, que haga referencia a algo que yo ya dije antes, profesor. No una catáfora, no. Entonces será un pronombre, un adverbio principalmente que haga referencia a lo que se va a decir después, ¿no? Una sustitución léxica. Ah, ya tengo una palabra, tengo que buscar su sinónimo, profesor. Ah, busco sus sinónimos y completo con esos sinónimos, ¿no? No, quiero reiterar, profesor, para que se den cuenta este alojo que se refiere a alguien. Ah, ya, entonces vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Aunque eso podría ser un poco redundante, pero es un mecanismo también de cohesión lexical, ¿no? A ver, miren, dice acá, Caco Malaco era ladrón de profesión, robaba casi cualquier cosa, pero era tan habilidoso que nunca lo habían pillado. Así que hacía una vida completamente normal y pasaba por ser un respetable comerciante. Robara poco o robara mucho, dice, Caco nunca se había preocupado demasiado por sus víctimas, pero todo eso cambió la noche que robaron en su casa. Era lo último que había esperado, pero cuando no encontró muchas de sus cosas y vio todo revuelto, se puso verdaderamente furioso y corrió todo indignado a contárselo a la policía. Y eso que era tan ladrón que al entrar en la comisaría sintió una alergia tremenda y picores por todo el cuerpo. No te preocupes, Daniel. Estamos leyendo el texto. Dice, hay menuda rabia. Daba a sentirse robado, siendo él mismo el verdadero ladrón del barrio. Caco comenzó a sospechar de todos y de todos. ¿Serían don Tomás el panadero? ¿Cómo podrían haberse enterado de que Caco le quitaba dos pasteles todos los domingos? Y si fuera doña Emilia, que había descubierto que llevaba años robándole las flores de su ventana y ahora había decidido vengarse de Caco. Y si con todo el mundo, hasta tal punto que Caco veía a un ladrón detrás de cada sonrisa y cada saludo. Es una parte, ¿ya? Yo te pregunto, a ver, primero, la semana pasada le dije primero lo que debo encontrar es el tema, ¿no? ¿De qué o de quién hablan en este texto? Por lo menos hasta esta parte. Y es lo mismo que va a seguir la siguiente parte porque se refiere a al mismo tema, ¿no? Muy bien, Carlos, ¿no? Lo primero que yo debo encontrar es el tema, ¿no? Muy bien, Cristian, ¿no? Es lo primero que yo debo encontrar, ¿no? Así concretamente hablan de Caco, ¿no? Pero Cristian dice
Hablan de un ladrón, ¿no? El ladrón Caco Malaco, ¿no? Muy bien. El texto habla, gira todo en torno a Caco Malaco. Muy bien, ¿no? ¿Y qué tipo de texto es? Muy bien, Miguel, el ladrón Caco Malaco. ¿Qué tipo de texto es hasta ahí que hemos leído? Ah, muy bien, Mérida. Por el formato es un texto continuo, es verdad, ¿no? Pero por la intención comunicativa que yo les enseñé la semana pasada, narrativo, descriptivo, positivo, argumentativo, ¿se acuerdan que les dije? Muy bien, Nayeli. Es un texto narrativo, correcto, ¿no? Entonces lo que el autor va a hacer acá es narrar algo principal, ¿no? Va a narrar algo principal sobre Caco Malaco, ¿no? Y hasta donde hemos leído, ¿qué es lo más importante que estaría narrando el autor acá? A ver, de lo que ustedes están leyendo, lo que han escuchado, ¿qué es lo que estaría narrando principalmente sobre Caco Malaco, ¿no? El autor. Es un texto narrativo, ¿no? Muy bien, Mérida, que Caco Malaco es un delincuente habilidoso. Muy bien, muy bien. Pero hay algo curioso, digamos, dentro de la historia, ¿no? Claro, miren, ahí Oscar dice de Caco Malaco y su actitud frente a un robo. Claro, muy bien, Rodrigo. Muy bien, Carlos. Claro, era un ladrón muy habilidoso, como decía Mérida, pero acá lo curioso es que él es un ladrón así, ¿no? Pero esa vez le han robado a él, ¿no? A mí me hace referencia a la frase, el ladrón piensa que todos los... Ah, claro, ¿no? Juan dice, lo robaron al ladrón. Claro, o sea, a un ladrón habilidoso, hace un ladrón, pues, avesado. Avesado quiere decir experimentado. Un ladrón experimentado, avesado, le terminan robando, ¿no? Y eso es lo curioso que se cuenta en la historia, por lo menos hasta acá, ¿no? Claro, que nunca se hubiese esperado, acá dice, ¿no? Era lo último que había esperado, pues que él sea ahora la víctima, ¿no? De un ladrón. Correcto. Muy bien. Ahora, miren, dice, Caco Malaco era ladrón de profesión, acá dice, robaba casi cualquier cosa. Acá hay algo, acá, un mecanismo de cohesión. Acá también, miren, en lo. Y acá hay otro mecanismo de cohesión. Eso también, todo eso cambió. Eso también, mira, era lo último que había esperado. ¿Qué mecanismo hay acá en la uno? A ver, ladrón roba ladrón tiene 100 años de perdón, dice, ¿no, Juan? ¿Qué mecanismo hay acá en la número uno? Que también está acá en la 2, ¿ah? Ya tienen problemas por ahí por internet. ¿Qué ha pasado? A ver, elipsis se eliminó. Claro, miren, elipsis, claro, es una elipsis. ¿Por qué? Miren, Caco Malaco era ladrón de profesión y acá también. O sea, debió haber escrito Caco Malaco robaba casi cualquier cosa, pero no lo escribe. ¿Por qué? Porque seguramente para él dirá, si yo vuelvo a escribir Caco Malaco, va a ser repetitivo, ¿no? Aunque la reiteración es válida, pero seguro él dice, no, ¿para qué lo voy a escribir si cuando el lector me va a leer, va a entender que acá dice Caco Malaco, pero no está escrito, porque es una elipsis, ¿no? Entonces, ¿para qué lo voy a escribir si ahí está, ¿no? El que me lee es inteligente. El que me lee es inteligente, así que no necesito volverle a escribir para que él me entienda, ¿no? Lo mismo pasa acá, ¿no? Y este lo, ¿a quién se refiere? Es un pronombre en sí, ¿no? Creo que es un enclítico. Lo, ¿no? Muy bien, Michelle. Miren, robaba casi cualquier cosa, pero era tan habilidoso que nunca lo habían pillado. O sea, cuando dice lo, ¿a quién se refiere? Se refiere a Caco. Este lo se refiere a Caco. Nunca lo habían pillado. Lo se refiere a Caco.
¿Ve? Y eso, obviamente, esta idea de acá se conecta con esta justamente ¿cómo se le llama ese mecanismo? Si lo se refiere a Caco, ¿cómo se llama? Acuérdate, cuando el pronombre, principalmente adverbio o cualquier otra palabra, tiene la capacidad de hacer referencia a algo que se ha mencionado antes. Sería una anáfora. Sería una anáfora. ¿Ven? Y esa idea se conecta automáticamente con la primera, también con la segunda, porque acá sigue hablando de Caco, por la anáfora. Y la elipsis te permite conectar la primera con la segunda. Y acá también, ¿no? Con el anterior. ¿Ven? O sea, es una serie de uniones. Unión, 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 gracias a los mecanismos de cohesión. Quizás no todos los textos tengan como este texto, pero sí tienen conectores y los conectores también van a comenzar a unir una idea con otra idea, ¿no? Un párrafo con el otro párrafo y con el otro. Es todo un entramado de uniones gracias a los mecanismos de cohesión y la coherencia que le hace que le dé sentido, porque hay un tema al cual estar girando todo el texto, ¿no? ¿Correcto? Y esto que dice, todo eso cambió, ¿a qué se refiere? Dice, mire, de acá, ¿no? Caco, robara poco, robara mucho, Caco nunca se había preocupado demasiado por sus víctimas, pero todo eso cambió la noche que le robaron en su casa. ¿A a qué se refiere? ¿Cómo entiendo eso? Todo eso cambió. ¿A quién se refiere, chicos, esto? Todo eso cambió, es una catáfora, ¿puede ser? ¿Es una catáfora? Si es una catáfora, debe referir a algo que se va a mencionar después. Miren, Caco robara poco o robara mucho, Caco nunca se había preocupado demasiado por sus víctimas, pero todo eso cambió la noche que lo robaron en su casa. Muy bien, Carlos, por ahí Martín te responde. ¿Saben a quién? Claro, esto se refiere, no más que Michelle, más que a robar, esto acá se refiere, miren, miren, léenlo, miren, dice. Caco robara poco, robara mucho. Caco nunca se había preocupado demasiado por sus víctimas, pero todo eso cambió la noche que le robaron, ¿no? O sea, esto se refiere a la preocupación demasiado por sus víctimas. Eso todo cambió, ¿ven? Eso cambió la noche que le robaron en su casa. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Claro, se refiere a lo que está antes, en realidad, ¿no? ¿Ven? A lo que está antes. ¿Sí? Miren, Caco nunca se había preocupado demasiado por sus víctimas, nunca se había preocupado, dice, demasiado por sus víctimas, pero todo eso cambió cuando le robaron. ¿Ven? Se refiere a lo que está acá, a lo anterior. Dice, era lo último que había esperado, pero cuando no encontró muchas de sus cosas, lo vio todo revuelto, se puso verdaderamente furioso. Era lo último que había esperado. Esto se refiere a algo, ¿a qué se refiere? Era lo último que había esperado. ¿A qué se refiere eso? Era lo último que había esperado. Exacto, Michelle. Solo está acá todo. Muy bien, Rodrigo. Todo está acá. Ajá. Carlos, muy bien. Por ahí dice, pero si tú dices algo esto de acá, sería como una catáfora, ¿no? Pero en realidad no tanto. O sea, era lo último que habría esperado, se refiere a que le hayan robado a lo que está acá, ¿ven? O sea, lo último que habría esperado se refiere a que él haya sido víctima de un robo, porque él es un ladrón, ¿no? Entonces, cuando dice era lo último que habría esperado, es que él no se imaginaba de que él iba a ser la víctima de un robo, ¿no? Claro, muy bien, ¿no? Claro, exacto, exacto, Michelle. Muy bien. Entonces, miren, la uno y la 2,
con elipsis, ¿no? Está suprimiendo a Caco Malaco y también acá este lo también se refiere, ¿no? A él, pero está más adelante, a ver, miren, miren. Anáforas, ¿ah? Todos eran anáforas, ¿no? Pues se refieren a algo que se menciona antes. Lo, como le decía, se refiere a Caco. Como se refiere a lo que está antes, acá, antes Caco, entonces es una anáfora. Todo eso cambió, todo eso cambió, se refiere a la preocupación mayor que tenía por sus víctimas, ¿no? ¿Ven? Se refiere a lo que está antes. Y era lo último que había esperado, como decían ustedes, digamos, a que él hubiera sido la víctima de un robo, ¿no? En su casa. Entonces, se refiere a lo que está antes, entonces también es una anáfora, ¿no? Anáfora. ¿Correcto? Si hubiera referido a algo que se dice después, ya eso serían catáforas, ¿no? Por lo menos acá hay, mira, tres anáforas y acá hay dos elipses, ¿no? Dos elipses que están sobreentendidos y se refieren acá con malaco, ¿no? Muy bien, pero la siguiente parte, miren, es como ya la parte final, ¿no? De la historia, el desenlace de la historia, bastante interesante, a ver. Si ya lo he leído, eh, van a ver que es bonito, a ver, dice. Tras unos cuantos días en que apenas pudo dormir de tanta rabia, Kago comenzó a tranquilizarse y olvidar lo sucedido, dice. Pero su calma no duró nada. La noche siguiente volvieron a robarle mientras dormía. Rojo de ira volvió a hablar con la policía. Fue otra vez a la policía. Y viendo su insistencia en atrapar al culpable, le propusieron algo. Instalar una cámara en su casa para pillar al ladrón con las manos en la masa. Era un artefacto modernísimo que aún estaba en pruebas, capaz de activarse con los ruidos del ladrón y seguirlo hasta su guarida. Ah, miren, pasaron unas cuantas noches antes de que el ladrón volviera a actuar, pero una mañana muy temprano el inspector llamó a Kaku entusiasmado. Venga corriendo a ver la cinta, señor Kaku. Hemos pillado al ladrón. Kaku saltó de la cama y salió volando hacia la comisaría. Nada más al entrar allí, 10 policías se le echaron encima y le pusieron las esposas, mientras el resto no paraba de reír alrededor de un televisor. En la imagen podía verse claramente a Caco Malaco, sonámbulo, robándose a sí mismo y ocultando todas sus cosas en el mismo escondite en que había guardado cuanto había robado a sus demás vecinos durante años, casi tantos como les tocaría pasar en la cárcel. ¿Ya? Entonces ahí está el desenlace, ¿no? Muy bien. O sea, ¿qué ocurrió? A ver, ¿qué está diciendo acá? En el desenlace de la historia. Muy bien, Michelle, ¿no? ¿Qué pasaba con Caco, Malaco? ¿Qué pasaba con Caco, Malaco? Que él mismo, claro, que era sonámbulo, y como dice por ahí Michelle, que él mismo se robaba, ¿no? Es más, como llevaba las cosas robadas a donde había guardado, digamos, anteriormente, lo atrapan y lo mandan a la cárcel, ¿no? Claro, lo último es risible, ¿no? Era un sonámbulo y él mismo se autorrobaba, así es, ¿no? Autorrobo, ¿no? Como el autogolpe de Fujimori igual, ¿no? Un autorrobo. Inconscientemente sin mismo saberlo, ¿no? Pero al grabarse vieron que dejaba las cosas en el mismo lugar de lo robado de las otras personas, ¿no? A su vecino, ¿no? Entonces lo atrapan y lo van a apresar y lo van a mandar a la cárcel, ¿no? Muy bien, claro. Ahora, veamos esta parte, miren. Le propusieron algo, ¿no? Dice rojo de ira ya, ¿no? Dice, le propusieron, encima de quedar burla, queda preso, claro. Se burlaron los policías. Le propusieron algo, instalar una cámara en su casa para pillar al ladrón con las manos en la masa. ¿Qué mecanismo de cohesión léxico es este de acá? Ahí sí se dan cuenta con claridad, ¿no? Camila, Yadira, Michelle, claro, muy bien, ¿no? Mérida, por ahí está respondiendo. Mira, Mérida, si tú entiendes
que estas dos palabras, o a veces pronombre, adverbio, se refiere a algo que se ha mencionado antes, entonces ahí sí sería anáfora, ¿no? O sea, si tú entiendes, por ejemplo, que propusieron algo se refiere a los policías, sería una anáfora, pero no se refiere a los policías. Cuando dicen le propusieron algo, esto anuncia lo que se va a decir después. O sea, ¿cuál? Instalar una cámara en su casa, ¿no? Para pillar al ladrón. Pero básicamente se refiere a la instalación de la cámara. Como refiere a algo que se va a decir después y no a algo que está antes, a algo o a alguien, entonces ya sería una, muy bien, entonces sería una catáfora. ¿Correcto? Sería una catáfora. Si anuncia lo que se va a decir, catáfora. Si se refiere a algo que se ha dicho antes, sería anáfora. Pero en este caso es una catáfora. Muy bien. Miren, acá yo puedo sacar otro, miren. Cuando dice, era un artefacto modernísimo, el artefacto modernísimo, ¿a quién se refiere? Miren, dice un artefacto modernísimo. Se refiere a la cámara. ¿Qué es? ¿Una anáfora o una catáfora? ¿Una anáfora o una catáfora? Es una anáfora, ¿no? Claro, porque si yo digo artefacto modernismo se refiere a la cámara, entonces ya se refiere a algo que se ha mencionado antes. La cámara se mencionó antes, ¿ven? Entonces en ese caso sí sería anáfora, pero acá no, porque como esto se refiere a lo que se va a decir después, instalar una cámara principalmente, entonces ahí sí era una catáfora, ¿ven? Entonces los textos tienen estos mecanismos, ¿no? Reiteración, eh, puede ser la sustitución, ¿no? Puede ser una elipsis, una anáfora, una catáfora, tienen los textos, los conectores mismos, tiene cantidad de conectores, ¿no? Que por ahora todavía no vamos a analizar, acá pero, por ejemplo, miren, y, ¿no? Y, ¿ven cuántos conectores? Y, muy bien, y acá, allí, ¿qué mecanismo de cohesión léxica es? Allí. Fácil, ¿ah? A ver, si le hacen esta ya me entendieron con claridad. Allí. Muy bien por ahí, Harumi, Sofía, Juan, Yadira, Michelle. Muy bien, ¿no? A ver, ¿qué más? Allí, ¿qué mecanismo de cohesión lexical es? Carlos. Ah, correcto. Por lo tanto, Michelle, ¿qué es? ¿Qué sería entonces? Muy bien, Oscar, Mérida, Rodrigo, Brigitte. Claro, ¿no? Profesor, allí este adverbio se refiere a la comisaría. Por lo tanto, como se refiere a lo que se ha dicho antes, profesor, es una anáfora. ¿Ven? Es una anáfora. Es una anáfora. Correcto, correcto. ¿Ya? Entonces, por eso yo le decía, principalmente pronombre, adverbio, hay que tomar muchos en cuenta porque puede ser que haga referencia a algo o a alguien, ¿no? Antes o después. Y también puede ser algunas otras palabras, como en este caso acá, miren. No son pronombres, no son adverbios. ¿Ven? No, Mérida, este tema tiene que ver un poco también con lenguaje. En lenguaje seguramente le van a enseñar, pero lo que nosotros lo enseñamos en habilidad verbal es básicamente para interpretar textos, ¿no? No lo vemos de punto gramatical, ¿no? Digamos, más allá, incluso ni siquiera deberíamos decir que es un adverbio o algo así, ¿no? Porque eso es un poco más de lenguaje. Nosotros lo que enseñamos es para que ustedes puedan identificar palabras que pueden estar haciendo referencia a algo antes o después, ¿no? O identificar supresiones como elipsis, o en el caso de las reiteraciones para encontrar, por ejemplo, el tema central, ¿no? Si reitera una y otra vez, entonces eso me va a ayudar para que encuentre el tema central, tema central, ¿no? Entonces, en habilidad verbal es un apoyo para la interpretación, porque ustedes saben, Mérida, Juan, chicos, que en San Marcos y sobre todo en San Marcos tiene solamente comprensión lectora, ¿no? Comprensión lectora es su examen. En Villarreal puede ser, por ejemplo, tiene también, por ejemplo, términos excluidos, tiene el mismo conectores lógicos, tiene eliminación de oraciones, ¿no? Pero en esos temas también sirve esto, en conectores de todas maneras. En eliminación de oraciones también, porque puede haber elipsis, puede haber referencias.
puede haber reiteraciones. Entonces, no es exactamente un tema como el anterior también de cohesión. eh, no es como en otros, no es, sí, no es como en otros cursos, Mérida, donde la teoría casi está muy ligado a la pregunta, ¿no? O sea, te hacen una pregunta en historia y la teoría, en base de esa teoría, tú respondes, ¿no? Tu pregunta. Acá es un apoyo más porque son textos, ¿no? Es comprensión lectora. Entonces, como es un texto, como tú lees y hay preguntas, entonces esto nos va a ayudar, ¿ya? Ahora, muy bien. ¿Y qué mecanismo de cohesión es? Lee. Claro, claro, ¿no? Muy bien, muy bien. Lee a quién se refiere, Michelle, muy bien, Michelle. ¿A quién se refiere? Muy bien, Mérida, muy bien, Mérida. Miguel, esto es para poder escribir textos en el colegio, en la universidad, y es para interpretar textos, ¿ok? Para eso sirve este tema de coherencia, ahora cohesión uno, cohesión 2, ¿ya? Y los demás temas, obviamente. Le, le pusieron ¿le se refiere a las esposas? No. Porque mira, si le se refiere a las esposas sería una catáfora, ¿cierto o no? ¿No? Si le se refiere a la esposa sería una catáfora. O se estaría anunciando algo que se va a decir después. Pero no. Le, ¿a Caco se refiere? ¿A qué se refiere? Ya, muy bien. Alguno dice, a ver, dice, Caco saltó de la cama y salió volando hacia la comisaría nada más allá y 10 policías le echaron encima, ¿no? Dice, le pusieron las esposas mientras arresto. ¿A qué se refiere? ¿A los policías o a Caco? Ah, ya, muy bien, Cristian. ¿Y acá, qué hay aquí? Acá, miren, acá tienen que estar claros si le se refiere a Caco o se refiere a los policías, ¿eh? O sea, le es un pronombre, es un enclítico también. ¿A quién se refiere, no? ¿A Caco o a los policías? En ambos casos, si tú dices Caco o policía, si digamos, dirías, igual serían anáforas, ¿verdad? Pero no se refiere a los dos, ¿ah? Se refiere a uno de ellos nada más. Y le pusieron las esposas, miren. Incluso dice, y le pusieron las esposas. Y le pusieron las esposas. Mientras el resto no paraba de reír. Acá, ¿qué ha habido? Acá, en la 3, claro, es una elipsis, ¿no? O sea, los policías no paraban de reír alrededor de un televisor, ¿no? Porque veían que Caco sonámbulo se estaba robando a sí mismo, ¿verdad? A sí mismo. Muy bien, a la instalación de la cámara. Y acá, miren, allí se refiere a la comisaría, como le han dicho, es una náufraga, y le se refiere a Caco, ¿no? E incluso, miren, dice, por eso cuando yo decía, le pusieron las esposas, no le están poniendo las esposas a los policías, más bien los policías que han atrapado, o bueno, él mismo se ha entregado prácticamente porque ha ido a la comisaría, le han colocado las esposas a Caco, ¿no? No a los policías no le han puesto las esposas. Los policías son los que pusieron las esposas a Caco. Le pusieron las esposas, ¿ven? Entonces le se refiere a Caco. Y 3, como decían ustedes, es la elipsis, ¿no? Está suprimiendo policías, ¿no? Concepto policías. El resto policías no paraba de reír. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esas serán las respuestas. A ver, uno y 2 se referían, ahí está, eso hemos contestado ya. Todo eso cambió, se refiere a ver, acuérdate a quién se refería, todo eso cambió. Todo eso cambió, se refiere a, ya vamos a revisar, a ver. Fácil, a eso ya hemos hecho, así que sería cuestión de solamente responder. Muy bien, Mérida, Yadira, Michelle, ya lo hemos resuelto. Hemos sido un bastante lento para reforzar lo que habíamos
explicado teóricamente y se pueda entender mejor, ¿no? Y lo último que había esperado se refiere a, también eso habíamos visto, ¿verdad? ¿A quién se refiere? A, bueno, muy fácil, ¿no? A la C. Muy bien, Carlos, Michelle, haber sido víctima de robo. Muy bien, claro, ser víctima de un robo, ¿no? Que en realidad él mismo se había robado, ¿no? Como decía por ahí alguien, un autorrobo. Fue un autorrobo. Pero bueno, estando sonámbulo, ¿no? El Caco. Muy bien, muy bien, muy bien. En algunos textos vas a encontrar mayor cantidad de estos mecanismos de cohesión léxicos y en otros tal vez menos, pero sí los conectores está presente en todos los textos, eso sí. Pusieron algo, es una deixis de tipo y se refiere a... ¿Cuál era acá? Propusieron algo. Eso lo hicimos también, ¿no? Lo hicimos también. ¿Se acuerdan? Propusieron algo los policías, el comisario, ¿no? Finalmente los policías le proponen, ¿no? Claro. Instalar una cámara, ¿verdad? Muy bien, Mérida, Ruth, claro. Catafórico o una catáfora. Y acá lo último que vimos, que usted también ha respondido bien, allí se refería a la comisaría, ¿no? Lea Caco y policía, ¿no? Claro, ahí está. La D, ¿no? La de 5D. Muy bien. Entonces, era un texto donde había bastante mecanismos de cohesión lexicales y estaba interesante como para explicarlos, ¿no? Y este es el texto 2. Miren, dice, Paulo Freire fue uno de los pedagogos más destacados y renombrados del siglo XX que se ocupó principalmente por la educación de las clases bajas de Brasil, de donde era oriundo. Sin embargo, su pedagogía fue empleada en otros países de Latinoamérica. Deixis es un nombre, Carlos, simplemente en lenguaje utilizan Deixis, ¿no? Pero no es tan relevante, es un nombre que le ponen en lenguaje, Deixis. Deixis anafórico, catafórico. Pero no es tan relevante eso, sí, no es tan relevante eso, ¿ya? A ver, dice, la pedagogía de Pablo Freire recibió el nombre de pedagogía de la liberación. También se le denominó educación liberadora y se entiende como un proceso de renovación en el cual el diálogo y la reflexión son dos constantes a tener en cuenta en el proceso educativo. El término liberación hace referencia a que la educación debe ser un proceso mediante el cual el sujeto se encuentra nuevamente con su dignidad. Por esta razón, la pedagogía de Paulo Freire no solamente enseña a leer y escribir, sino que también analiza su propia realidad y recupera el dominio de su propia vida. En otras palabras, este método de enseñanza aspira a que la persona encuentre su propio camino en la vida. Solo lo que quiero preguntar acá, para ir un poco más rápido, es de qué o de quién se habla en este texto. Esa es la primera pregunta, para encontrar el tema central. ¿De qué o de quién se habla, no? Muy bien, en términos genéricos hablan de Paulo Freire. Pero si vas un poquito más allá, más delimitado, chicos, pues está bien, hablan de Paulo Freire, están hablando de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire. Así es, ¿no? Muy bien, Ruth. También Rodrigo. Claro, hablan de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, ¿no? Entonces acá nos dicen a dónde apuntaba ese tipo de pedagogía, a educar a las clases bajas de Brasil, de donde él era, también en otros países. Por acá te dice que ese tipo de pedagogía buscaba el diálogo, la reflexión constante en el proceso educativo, o sea, los estudiantes deberían dialogar, reflexionar mucho, según esta pedagogía de la liberación de Paulo Freire, y acá nos dice que uno de los aspectos importantes de esta pedagogía es que el sujeto se encuentre nuevamente con su dignidad, ¿no? Sea mejor persona, ¿no? Entonces, por eso dice, no solamente enseña a leer y escribir, sino también analiza su propia realidad y recupera el dominio de su propia vida, ¿no? Es como que se liberan, pues, ¿no? Por eso se llama pedagogía de la liberación.
Yo no solamente sé leer y escribir, sino que me doy cuenta de mi realidad, la entiendo, ¿no? Mejoro también como ser humano y entiendo mi realidad, ¿no? ¿No? Entonces, como dice, ¿no? En otras palabras, cerrando, ¿no? Dice, este método de enseñanza aspira a que la persona encuentre su propio camino en la vida, que el ser humano encuentre su propio camino en la vida, ¿no? ¿Ya? Una de las muchas pedagogías que hay, eh, y que incluso es de Sudamérica, ¿no? En el Brasil. Haber utilizado, creo que se utilizó mucho en los tiempos que apareció, ¿no? En algunos países, ¿no? Como dice acá, no lo menciona, pero en algunos países. Creo que en Chile también fue, me parece, ese tipo de pedagogía. Ya, y sirvió mucho también, saliendo un poco del tema, también para alfabetizar. Utilizaban mucho para alfabetizar en ese tiempo también, ¿no? ¿Correcto? Entonces acá está la síntesis. Están hablando de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, que es, ¿no? Que busca el diálogo, la reflexión, que la persona también encuentre con su dignidad, pueda entender su realidad, recupere su propia vida, dice, y encuentre él mismo el camino de su vida, ¿no? A través de esta pedagogía. Muy bien, pedagogía liberadora. Miren, y acá en esta última parte nos habla de la educación bancaria, ¿ya? La educación bancaria acá nos explica, porque este es un texto expositivo, un texto positivo que habla de la pedagogía liberadora de Paulo Freire, es un texto positivo, nos informa sobre ello. Ahora, la educación bancaria acá habla de, bueno, se opone a esa educación bancaria la pedagogía de la liberación de Freire, en el sentido de que la educación bancaria vuelve al estudiante como un ser pasivo y no desarrolla su, como dice acá, su capacidad crítica y autónoma. Eso hace la educación bancaria. Entonces, la educación que proponía, la pedagogía que proponía Paulo Freire, es al contrario, más bien. Al contrario, más bien en vez de ser pasivo, más bien es activo, ¿no? Y más bien debe ser crítico y debe ser autónomo, ¿no? O sea, él mismo, por ejemplo, debería buscar su propio también eh, autoeducación, por ejemplo, ¿no? Entonces, y pensar y criticar y cuestionar, ¿no? Muy bien, entonces, esa es la pedagogía, tratando entonces de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire. Es un texto expositivo, ¿ya? A ver, acá ocupó, ¿cómo sacarían acá la respuesta? Acá dice, ¿no? Paulo Freire, dice, ¿no? Claro, ahorita retrocedemos, Carlos. Se ocupó principalmente por la educación de las clases bajas de Brasil. Ocupó, preocupó, sojuzgó, consideró, determinó. ¿Cuál sería? A ver, ahí. Vamos a volver un ratito para que tome una captura. Carlos, a ver. Ahí está Carlos, el texto número 2. Muy bien, ya debe estar. Listo. Muy bien, entonces acá miren. Acá está el contexto, miren, acá está el contexto. Paulo Freire se ocupó principalmente por la educación de las clases bajas de Brasil. Se ocupó, preocupó, sojuzgó, consideró, determinó. Sojuzgar es dominar, ¿ya? Es como dominar, sojuzgar. Tú sojuzgas a alguien, lo dominas. Fácil, ¿no? ¿Cuál es? Está fácil. Muy bien, Carlos, Cristian. Está fácil, chicos. Acá nomás el contexto, vean. Harumi también, Harumi. Claro, ¿no? O sea, se ocupó principalmente por la educación de la clase baja, o sea, se preocupó, ¿no? Por la gente más pobre, en realidad. Entonces, está diciendo por la gente más pobre, se preocupó Paulo Freire con su pedagogía, ¿no? Con su educación que proponía, su pedagogía, educar a las personas más pobres, ¿no? Muy bien, preocupó. Pregunta número 7. El texto trata fundamentalmente sobre el desarrollo de una pedagogía importante para el mundo, la pedagogía revolucionaria como base para el cambio social, el concepto de pedagogía liberadora y su aplicación social, o la pedagogía de la liberación y la formación de mejores personas. Podrían haber, ahí podrían ser dos, ¿no? Dos posibilidades. ¿Cuáles? Solo hay dos posibilidades. Acuérdate que el texto habla sobre la pedagogía. Muy bien, Miguel.
Correcto. O es la C o es la D, ¿no? Porque el tema es la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, ¿verdad? Entonces, o es la C o es la D. ¿Cuál creen? A partir de lo que yo expliqué, bastante rápido también por el tiempo para poder proseguir y terminar, porque en la B, Mérida dice la pedagogía revolucionaria. ¿Y cuál es el? Por eso siempre le pregunto cuál es el tema. Y el tema es la pedagogía liberadora de Paulo Freire, no la pedagogía revolucionaria, liberadora. En el texto dice pedagogía liberadora de Paulo Freire. Por eso es que no puede ser la ni la B. Donde tú encuentras eso es acá, miren. Pedagogía liberadora, pedagogía de la liberación. ¿Ven? Ahora, ¿es el concepto y su aplicación social o es la pedagogía de la liberación y la formación de mejores personas? Una de las dos, ¿no? Ah, claro. Por eso cuando tú regresas, muy bien, Carlos. Por eso cuando tú regresas, hemos ido un poco rápido, claro. Si tú ves esta parte, por ejemplo, ¿no? Acá tú tienes que decidir ya si la C o la D por lo que estás leyendo acá, ¿no? Pero miren, mira, datos, miren. El sujeto encuentra nuevamente con su dignidad. Por eso Carlos por ahí hacía énfasis en algo, ¿no? Enseñar a leer y escribir, sino también analizar su propia realidad y recupera el dominio por su propia vida. En otras palabras, este método de enseñanza aspira a la persona a encuentre su propio camino en la vida. ¿Se dan cuenta? De esta parte casi es contundente para que cuando tú leas la alternativa, C y D, te inclines por una de ellas. Ajá. Entonces la respuesta era la D. Ajá. Muy bien, ¿no? Porque lo que le interesaba, como decía por ahí, creo que Carlos, no recuerdo, es que ellos sean mejores personas, ¿no? Critiquen cuestiones, pero también tengan dignidad y ellos mismos, digamos, encuentren ese camino en su vida, ¿no? Las mismas personas. Entonces, lo que aspiraba era eso, ¿no? Que las personas sean mejores y a través de su pedagogía, ¿no? De su pedagogía. A ver, cuando el autor menciona que la pedagogía de la liberación se entiende como un proceso de renovación en el cual el diálogo y la reflexión son dos constantes a tener en cuenta en el proceso educativo, podemos inferir que de esta cita, dice, podemos inferir, se entiende como un proceso de renovación en el cual el diálogo y la reflexión son dos constantes a tener en cuenta en el proceso educativo. Podemos inferir que los estudiantes tienen un papel activo en su formación. En la sociedad de Paulo Freire no se dan reflexiones. Los estudiantes carecen de cualquier actitud pensante o la educación tradicional carece de docentes honestos. Fácil, ¿no? Juan, por ahí responde Carlos, Rodrigo, Mérida. Está fácil, ¿no? A ver cuál es. Rodrigo, muy bien. Acá nomás te da la respuesta, ¿no? Muy bien, Ruth. Claro, si hay diálogo, hay reflexión, ¿cierto? En el proceso enseñanza-aprendizaje, proceso educativo, por parte de los estudiantes, entonces yo infiero que ellos tienen un papel activo, no pasivo, como la educación bancaria, ¿no? Claro, claro. Entonces, muy bien. Los estudiantes tienen un papel activo en su formación. Claro. Y eso es lo que se debe buscar en la pedagogía, ¿no? Y yo creo que los maestros actualmente, sobre todo en la escuela básica regular, hacen eso, ¿no? Obviamente hay otros factores que condicionan también que nuestra educación sea así, pero los maestros entienden así, ¿no? Que los estudiantes deben tener, sobre todo en los niveles básicos de nuestra educación, sobre todo en eso, porque los niños deben jugar, deben participar, ¿no? En fin, es parte de la educación. Muy bien, pregunta 9. Respecto a la educación bancaria, acá está la educación bancaria, miren, denominada así por Pablo Freire, podríamos afirmar que con respecto a la educación bancaria, que no es lo que propone Paulo Freire, ¿no? Sino es lo que critica, ¿no? Entonces dice, fomenta la reflexión de los estudiantes y maestros, procura formar alumnos soñadores e ilusos de la vida, no pretende aproximar al estudiante con su realidad, o D, pretende transmitir conocimientos netamente científicos. Es como un banco, por eso educación bancaria quiere decir, según Freire, era como un banco
donde tú metes, ¿no? Metes en la cabeza una idea y otra idea y otra idea, pero no la haces pensar, ¿no? Al estudiante no le haces pensar, sino le metes ideas, 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 nada más. Cuando deberías enseñarle a razonar, a criticar, a reflexionar, ¿no? Ah, acá hay un detalle, mira, Carlos. Esto, ¿ven? ¿Ven? En la D, mira. Incluso dice netamente científico, ¿no? Lo que pasa es que como, si es como un banco y metes ahí ideas, 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 sin mínimo reflexión, significa que tú no lo haces pensar, por lo tanto sería la C. No pretende aproximar al estudiante con su realidad. Ajá. Y 10. Si la educación bancaria fuera análoga, muy bien, Merian, análoga a la pedagogía de la liberación en sus objetivos, probablemente, a ver, si la educación bancaria fuera análoga a la pedagogía de la liberación en sus objetivos, probablemente. Ojo, miren, lean acá la pregunta, ¿no? Si la educación bancaria, esta que no hace pensar, no hace reflexionar, fuera análoga a la pedagogía de la liberación, entonces tú tienes que ver cómo es la pedagogía de la liberación, ¿verdad? Ahora, la educación bancaria tomaría rasgos, características que tiene la pedagogía de la liberación, ¿verdad? Entonces, ¿qué probablemente va a pasar, no? ¿Qué pasaría probablemente? Ah, entonces lo que es la educación bancaria ahora pasaría a ser, análoga quiere decir semejante. Por eso, ahora lo que es la educación bancaria, como es análoga a la de acá, entonces ella tendría rasgos como la pedagogía de la liberación. Tú tienes que saber qué te da la pedagogía de la liberación para que también sea semejante, porque es análogo, semejante a la educación bancaria. Si esta fuera semejante a la pedagogía de la liberación en su objetivo, entonces probablemente ¿qué pasaría, no? Esta tendría rasgos de acá, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué te da la pedagogía de la liberación? Ah, muy bien, Carlos. Muy bien. Correcto, muy bien. Lo que estás haciendo es una extrapolación. Carlos, chicos, están haciendo una extrapolación. Lo que tiene esta característica deja de tener esto, estas características, y ahora asume la característica de la pedagogía de la liberación. ¿Por qué? Porque dice fuera semejante, ¿ven? Entonces, ¿cómo es el estudiante en la pedagogía de la liberación? Es crítico, es reflexivo, medita, ¿no? Busca su propio camino. Entonces, si fuese análogo a la educación bancaria, también tendría probablemente esas características, ¿no? Muy bien, Harumi. Entonces buscaría desarrollar el pensamiento crítico reflexivo de los estudiantes. Correcto, sería la D. Muy bien, Juan. Muy bien, chicos.